el tema de hoy que vamos a avanzar, vamos a intentar hacerlo lo más acelerado para que puedan ustedes entender de manera al mismo tiempo que puedan comprender en una forma dinámica de la cual se va a ir mencionando qué es lo que vamos a ver de este tema. El tema es evaluación inicial, evaluación y manejo inicial. ¿Qué es lo que habíamos dicho que significa el ATLS? Soporte en pacientes de trauma. Entonces, la primera parte que vamos a ir viendo va a ser la evaluación y el manejo inicial que vamos a tener justamente para darle este soporte a estos pacientes. Entonces, la revisión primaria va a ser repetir de manera frecuente para identificar justamente qué es lo que está haciendo este deterioro del estado del paciente. Entonces nos va a dar la necesidad que nosotros tenemos que tener, esa habilidad que tenemos que tener para poder nosotros darle ese soporte al paciente. ¿En qué nos vamos a centrar en la clase de hoy? Nuestro escenario, nuestro caso clínico que vamos a tener es un conductor masculino de 44 años, se estrella de frente contra una pared, el paciente está inconsciente en el lugar del incidente, llega al hospital con su vía de rescate básico, quien fue quien lo transportó en la ambulancia, tiene un collarín cervical, tiene la tabla espinal, ya está realizándose la ventilación asistida a través de una mascarilla. Recuerden este escenario. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Con la introducción que yo les hice del ABCDE, ¿qué es lo primero que ustedes van a identificar? ¿Qué es lo primero que van a hacer? No nos olvidemos de lo que está aquí. Les voy a ir haciendo recuerdo en cada paso que vamos a ir avanzando, pero quiero que recordemos la anterior clase. ¿Qué es lo que hemos avanzado? Les dije aparte que vayan estudiando el tema 1. ¿Qué era lo primero que tenemos que hacer? El paciente ya está con collarín cervical. No olvidemos el escenario. Muchas veces lo vamos a encontrar al paciente donde vamos a hacer desde el inicio, pero no por eso nuestra mente va a cortar o inicio o no sé qué hacer. El paciente en este caso no está desde el inicio, ya está con collarín, ya está con tabla espinal y ya está con una mascarilla. Eso quiere decir que ya está recibiendo oxígeno suplementario. Entonces, ¿cuál es la secuencia de prioridad que le vamos a dar a este cuadro clínico del paciente? Deberíamos identificar las lesiones específicas antes de empezar el manejo inicial de este paciente. ¿Cómo vamos a proceder una vez identificamos las lesiones específicas? ¿Les mencioné las lesiones específicas del paciente? No. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? No se olviden, el ABC sigue siendo la secuencia para nosotros. Entonces, el objetivo del día de hoy va a ser, vamos a identificar justamente esa secuencia correcta que necesitamos tener de prioridades para evaluar a estos pacientes con lesiones múltiples. Donde vamos a aplicar justamente esta revisión primaria para luego hacer una revisión secundaria y hacer las valoraciones consecuentes de estos pacientes con lesiones múltiples. Es muy importante llegar a tener una historia clínica del paciente. Es muy importante que sepamos el mecanismo de lesión, era lo que habíamos informado en la anterior clase. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a identificar posibles lesiones que no estamos visualizando, porque no tenemos rayo
visión así como de rayos X nosotros en los ojos. Vamos a identificar los peligros latentes asociados a esta valoración inicial de estos pacientes. El quinto objetivo que vamos a tener va a ser, vamos a reconocer qué tenemos, qué material tenemos a disponibilidad nosotros. Nos encontramos fuera del hospital, nos encontramos dentro de un hospital, estamos dentro de un hospital de primer nivel, estamos dentro de un hospital de segundo nivel, estamos dentro de un hospital de tercer nivel. ¿En qué momento es que yo voy a hacer ese traslado definitivo? Entonces, eso es lo primordial que tenemos que llegar a tener. Entonces, parte de las precauciones que yo ya les había mencionado, parte de la preparación que tenemos que tener nosotros, ya sea la preparación prehospitalaria o hospitalaria y de nosotros. Vamos a partir, ¿qué es la precaución estándar que vamos a tener? Si tenemos todo eso, perfecto. Si no, de igual manera nos tenemos que cuidar como si no lo tuviéramos, como si lo tuviéramos. ¿Ya? Gorro, bata, mandil, guantes, mascarilla o por lo menos el cubreboca, los cobertores en los zapatos, los protectores oculares o faciales, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué era lo que habíamos indicado? No pueden llegar tanto secreciones de los pacientes a las mucosas que nosotros estamos expuestos. Evidentemente los que utilizan lente de manera continua y a ellos están protegidos, pero las otras personas no. Pero también puede ser que ustedes estén así sorprendidos por la herida y les cae las gotas de fluidos, de cualquier fluido, que en este caso la sangre que puede estar expuesta, que obviamente vamos a tener, porque un paciente de trauma no puede llegar y podemos estar en contacto. La carga viral, la puerta de entrada, entonces podemos estar expuestos a infecciones como también al virus del VIH, ¿no? Más allá de eso, habíamos dicho las exposiciones a agentes químicos como ácidos, alcalis, que también nos pueden ocasionar quemaduras a nosotros. Entonces, todas esas protecciones tenemos que tomar en cuenta. La revisión primaria y la reanimación de las funciones vitales es lo que nosotros tenemos que tener de manera simultánea. ¿Qué era lo que decía su compañera la anterior vez y que era que hizo hincapié que nosotros podíamos empezar de la C y no de la A, ¿no es cierto? El equipo que nosotros tenemos ahí, o que lo armamos el equipo, que era lo que yo les mencionaba, podemos nosotros dirigir a personas que están a nuestro alrededor que nos puedan colaborar. Obviamente puede ser que sí nos encontremos con médicos también, como también puede ser que ellos no sepan absolutamente nada. Entonces, la dirección que ustedes le van a dar va a ser clara y precisa de ciertas órdenes que lo pueden ayudar. Para formar ustedes de una manera simultánea ese trabajo en equipo que se tiene que hacer. Mientras más rápido esta revisión primaria realicemos, mejor vamos a tener el resultado de realizar la reanimación correspondiente, o sea, la acción de emergencia que vamos a hacer ante las lesiones que teníamos, esa curva, la primera curva, ¿se acuerdan? Que tenía, ¿cómo? Exactamente, donde teníamos alta incidencia de los pacientes con mortalidad. ¿Por qué? Porque tienen lesiones con mortalidad inmediata. Entonces, nuestro objetivo es ahí llegar. El trabajo en equipo tiene que erradicar esa incidencia. Este cuadrito ya lo habíamos mencionado. Entonces, ¿cuáles son los conceptos claros que tenemos que tener? Preparación. ¿Qué era la preparación? ¿Pudieron ojear un poquito la TLS? ¿No? La preparación viene a ser prehospitalaria, hospitalaria y nuestra protección. Ahí ingresa la preparación. Entonces, ustedes dirían, ¿cómo se prepara prehospitalariamente? ¿A qué se refiere con eso? El escenario del accidente. Esa era la exposición y asegurar el escenario. Esa era la E. ¿No?
todavía no he entrado a la revisión primaria. Preparación. ¿Podría ser notificar a un hospital cercano? Exacto. Estamos en el accidente, somos espectadores del accidente, vamos a auxiliar al paciente y lo primero que hacemos es contactar. No nuestra persona, porque imagínense que ustedes sean los médicos, los únicos ahí, pueden dar esa dirección. Al joven que está mirando ahí, llame a una ambulancia, diga dónde estamos para que venga el rescate. Importante. Entonces él va a buscar qué es la ambulancia más cercana, llama. ¿Qué es importante? ¿Qué datos dar a la ambulancia? La ubicación, evidentemente, para que llegue a donde estamos. El estado. ¿Qué paciente es el que tenemos? Es paciente masculino. ¿Por qué es importante saber la edad? Porque no es lo mismo los grupos especiales que tenemos que tomar en cuenta eso. No es lo mismo un varón de 30 a 40 años que un varón de 85 años. Entonces hay mucha más fragilidad en este varón de 85 años. No es lo mismo un varón de 3 años de edad. Entonces también la fragilidad de su cuerpito, o sea, ellos son pacientes especiales. Una mujer embarazada, no es lo mismo mencionar que es una mujer embarazada. Entonces es importante identificar dónde estamos, qué clase de paciente tenemos, para que la ambulancia venga preparada. Evidentemente aquí en Santa Cruz y en Bolivia, el tema de las ambulancias es un poco más burocrático, como en todo, hay corrupción y, por ejemplo, las ambulancias trabajan mucho con las clínicas y tienen un nexo porque les dan comisiones. Entonces, como que por ahí va la situación de que sí, ¿cuál es la normativa? Si yo me accidento en esta localidad que afuera de la universidad, la ambulancia que me rescata debería llevarme a la institución, ya sea privada o particular o seguro que esté más cerca al lugar. ¿Por qué? Porque mi vida está corriendo peligro. Pero las ambulancias que vienen al rescate, que tienen comisión de por medio, que están con la clínica de comisión de por medio, allá en el plan 4000, los va a llevar al plan 4000. Entonces no está dentro de nuestra jurisdicción. Esperemos que algún día llegue a no estar así, pero sí llegan a correr el riesgo. ¿Se dan cuenta la magnitud del problema ahí? Si pudieron haberlo salvado tal vez dentro, la importancia del tiempo que les estoy diciendo, y que el ambulanciero vaya a perder tiempo en llegar media hora todavía hasta allá. O sea, hay, ¿no?, la diferencia. Entonces, la preparación prehospitalaria. Llamamos, decimos dónde estamos, qué paciente tenemos, para que se venga preparado. La ambulancia, ¿cuál es su oficio que tiene que tener? Él va a llamar, tras que llegue a nosotros, tiene que llamar al hospital donde va a ir. Entonces, él de la ambulancia va a decir exactamente lo mismo que nosotros, pero en términos médicos posibles más precisos. Va a decir: yo ya tengo un paciente de 44 años, conductor de motocicleta, y va a decir: ya le estoy colocando el collarín, ya le puse una vía, le estoy colocando mascarilla, está en estas condiciones, está con estos signos vitales, porque ellos ya tienen. Entonces va a ser un poco más específico la información que va a mandar. Luego, parte de nuestra preparación, como habíamos indicado, era nuestra precaución que vamos a tener. E iniciamos la revisión primaria, que viene a ser el ABCD. Y ustedes dirán: ¿qué es eso que dice reanimación y anexo? ¿Qué era lo que habíamos dicho que eran reanimaciones? El accionar que nosotros vamos a tener identificando estas lesiones en la evaluación primaria. Por ejemplo, en este joven del escenario que les comento, ¿qué era lo que nos dice?
El paciente ya está con una mascarilla, está recibiendo oxígeno suplementario. Eso quiere decir que cuando hicieron la revisión inicial del A, protegieron el cuello porque sí está con un cuello cervical, con un collarín cervical. Y identificaron que posiblemente su saturación, que era parte de los signos vitales que le tomaron, estaba baja y necesita oxígeno. ¿Por qué? Todavía no sabemos, vamos a ir sabiendo más posteriormente a las diapositivas, pero esa es la reanimación. Identificamos el problema y le damos solución. Identificamos la lesión y comenzamos a dar. No es que vamos a llegar hasta la E y recién voy a tomar el punto A, es que como que estaba desaturando, le pondré oxígeno. No. Identificamos, damos solución. Identificamos y vamos dando solución. Los anexos, ¿qué eran los anexos? Dentro de los anexos vienen a estar los signos vitales que vamos a tener. Nosotros vamos a colocarle al paciente, obviamente, un monitor. Vamos a colocarle para que se vea la oxigenación del paciente, un oxímetro. Vamos a tomarle la presión al paciente. Es importante tomar la presión del paciente. Vamos a ocultar al paciente, ya sea la cavidad torácica, el abdomen, de manera rápida, viendo, identificando lo positivo. Si vemos que visualizamos que no hay un movimiento de ventilación, estamos sospechando de un neumotórax por evidencia del mecanismo del trauma, pues voy a sacar mi esteto y voy a corroborar. ¿Por qué? ¿Por qué voy a corroborar? ¿Por qué no voy a seguir saltando al C y al D y al E? Hay patologías de tórax que en minutos les puede dar paro cardíaco al paciente. Dentro de ellos, ¿cuál es? El neumotórax de atención. Que este paciente puede ser un neumotórax de atención. Entonces, esas cosas es las que vamos a identificar. Este paciente tiene signo de shock, está con la cavidad torácica, no se mueve el lado derecho, estoy viendo el desvío de la tráquea, este paciente no está con una buena oxigenación, está taquipneico, o sea, hay muchos signos, a oculto no escucho nada, veo ahí hipersonoridad, esto se trata de un neumotórax de atención. ¿Cuál era la solución? Tenían que estudiar acerca de eso. ¿Cuál era la solución para el neumotórax de atención? Toracocentesis. Toracocentesis evacuatoria. Segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, con una agujita. Quinto espacio intercostal entre línea axilar anterior y media, con otra agujita. No las dos, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos lugares. Sencillo. ¿Se dieron cuenta que era sencillo? Entonces, esas cosas son las que nosotros vamos a ir identificando en los anexos. En los anexos, en las reanimaciones se dan cuenta que esto es una actividad de manera correlativa y rápida, secuencial. Luego que vamos a terminar de evaluar hasta la letra E, donde lo vamos a exponer al paciente, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a reevaluar. Y la reevaluación no es que volvamos a volver a colocarle el collarín, se lo vamos a sacar el collarín y le vamos a volver a poner el collarín. No. Ya sabemos que nuestro collarín, nuestra vía aérea, el paciente sigue saturando bien con el oxígeno. Es visualización rápida. Vemos que está saturando, perfecto. Le podemos volver a preguntar otra consulta de cómo está, porque habíamos mencionado que con una sola pregunta evaluábamos 4 de las 5 letras del ABCD. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿No es cierto? Entonces, después de hacer una reevaluación, viene la revisión secundaria. Pero ¿en qué momento es que yo voy a tener voy a comenzar a hacer la revisión secundaria? ¿Cuándo? Después de estabilizar al paciente. Mientras
Mientras el paciente no está estabilizado, no puedo realizar una revisión secundaria, porque la revisión secundaria es detallada. Me voy a tomar la molestia de examinar con lentitud absolutamente cada sistema. Entonces no puedo yo tomarme la molestia mientras el paciente está choqueado, a ver qué tal está tiene buena implantación de la oreja, su cabello, no. Entonces yo tengo que estabilizar y recién pasar. En su revisión secundaria va a tener de igual manera la reanimación que ya habíamos indicado, que es el accionar de cualquier lesión que estamos identificando. De igual manera tiene sus estudios correspondientes y complementarios que vamos a realizar y solicitar. En esta revisión secundaria era porque yo les mencionaba que ya estos estudios complementarios son los que ya te toman un poquito más de tiempo realizarlos, como las tomografías, la resonancia, el transporte del paciente a cualquier otro lugar de cualquier otro estudio que necesite. Para luego volver a... Entonces la clave es que no nos tenemos que cansar de reevaluar a los pacientes. Para luego tener que trasladarlo o dejarlo en sus cuidados definitivos. Entonces, ¿cuál es la forma simple y rápida de evaluar al paciente en 10 segundos? ¿Cómo? ¿Cómo? Preguntarle su nombre. ¿Cuál era su nombre del paciente y cuál era la segunda pregunta que le teníamos que decir? ¿Qué le pasó? Fuerte, fuerte. Pero si no nos contestaba la primera, ¿cómo teníamos que decirle? Con el estímulo doloroso. Entonces no nos olvidemos, a ver, con la pregunta de cuál era su nombre, qué era lo que estábamos rescatando, qué era lo que estábamos evaluando. Glasgow. Estado de conciencia, vía aérea, o sea, vamos el A, el D, ¿qué más? El B, ¿qué más? Falta uno. El D ya dijimos, evaluación, ¿qué más? El C, ¿por qué el C? ¿Qué era el C? Solo queda el C y el E. Igual se imaginen que va a evaluar cómo está, cuál es su nombre, o lo exponemos o la circulación. ¿Por qué vamos a evaluar su exposición como una pregunta? No tiene sentido. No tiene sentido que... ¿Cómo se llama? Ah, es porque está chuto. No tiene sentido. Entonces, pero ¿cómo se llama? Y que me diga me llamo Javier, significa que está consciente. Hay una perfusión. O sea, la circulación está óptima para que ese cerebro esté conectando información. Está bien. No está inconsciente porque la hipotensión producto del choque hipovolémico igual lo puede dejar inconsciente. Entonces estamos evaluando circulación. Estamos evaluando la respiración porque está expedita su vía aérea. Por tal motivo él me está contestando. Están saliendo las voces de su boca. Muy aparte que eso quiere decir que le está ventilando bien. A, B, C. Y la parte neurológica, D. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles eran? A, B, C y D. Son las respuestas apropiadas a la confirmación que nos va a dar el paciente de cómo sería. Una simple pregunta. De igual manera nos va a seguir efectuando si nosotros hacemos el estímulo doloroso. Obviamente que el tema del sensorio con el estímulo doloroso va a ser más deteriorado, pero igual nos está evaluando el sensorio del paciente.
A ver, recordemos un poquito qué era el A. La B. La C. La D. Y la E. Recuérdenlo porque esto no es solamente A vía aérea. Tiene su nombre y tiene su apellido. Casi la mayoría tiene su nombre y tiene su apellido. Excepto él. Entonces, no tenemos que olvidarnos si tenemos esta paciente embarazada o este paciente donde está evidentemente con un arma blanca. ¿En dónde? En la espalda, ¿no? En la cavidad torácica posterior, está en el hemitórax izquierdo, más precisamente, pero es un trauma evidente, ¿no? ¿A quién le vamos a dar prioridad? ¿O qué es lo que nos vamos a dar prioridad en ese momento? ¿Vamos a dejar nosotros de evaluar la columna, la vía aérea, la parte? Tenemos que seguir la secuencia. Las prioridades siguen siendo las mismas. De igual manera tenemos que vigilar todo de manera secuencial en equipo. No se olviden esa parte. No se atormenten con lo que vean. Ustedes tienen que continuar con la secuencia. ¿Cuál era esa población especial que yo les mencionaba? Los adultos mayores que les dije, los niños o lactantes, las embarazadas, los obesos y los atletas. ¿Por qué? Su gasto energético o la reserva que tienen los adultos mayores no es la misma. Entonces ellos pueden tener un deterioro de conciencia súbito, pueden desplomarse hemodinámicamente más rápido. Los niños de igual manera. Las embarazadas son 2 pacientes en un solo cuerpo. Los obesos, por su constitución, no tienen la misma respuesta hemodinámica que una persona normal. Y los atletas de igual manera. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a un gasto cardíaco mayor que una persona normal. Entonces puede estar enmascarando, ¿no?, varias sintomatologías de la C. ¿Qué era la C? Entonces vamos a comenzar con la A, vía aérea. Tenemos que establecer una vía aérea permeable. Tenemos que proteger la columna cervical. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Esto es en rojo lo que tenemos que tener. Lesiones ocultas de la columna cervical, la pérdida progresiva de la vía aérea, la falla del equipo, la incapacidad para intubar. Todas esas cosas son peligros latentes que nos pueden afectar a nuestra A. ¿Por qué dice pérdida progresiva de la vía aérea? ¿Qué se imaginan? ¿Qué escenario podría ser ese? Alguna persona que aparentemente está bien en el momento del hecho habla, pero puede caer inconsciente al segundo. Sí, está bien, pero vía aérea, que vamos perdiendo la vía aérea de manera progresiva. Lo vemos, lo evaluamos y de aquí, como estamos evaluando todo, nos toca reevaluar. Ya la paciente está con saturación baja, ventilando, taquipnea, con esfuerzo de toda la musculatura de la caja torácica, los accesorios y todo, porque ella está sufriendo, está necesitando oxígeno. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? ¿Qué evento? Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es lo que la está causando? Alguna fractura que no hemos identificado del cuello cervical, una fractura de la laringe, una fractura del esófago, puede ser un hematoma que no estemos visualizando, que está en crecimiento el hematoma, puede ser una quemadura de vías aéreas superiores, los pacientes que son por explosión que les mencionaba, donde hay mucha aspiración de dióxido de carbono,
o hay exposición directa de tanto de las vibrisas, las pestañitas, las mucosas de las narinas. Todo esto puede hacer un edema laríngeo consecuente progresivo. Entonces, el paciente tiene signos en los cuales nosotros tenemos que identificar. Si hay quemadura de vibrisas, tanto de las fosas nasales, de las exposiciones de los anexos como de los ojitos, la ceja, que el paciente esté escupiendo esputo carbonáceo, ya son cosas que nos pueden alarmar y ser peligros latentes para nosotros. Tenemos que tomar en cuenta que cualquier momento puede ser que este paciente deje de respirar. Entonces, ¿cuál era nuestra prioridad? Establecer una vía permeable. Si nosotros no estamos alerta con estos peligros latentes, nuestra vía aérea ya no va a estar permeable. ¿Cuál era la B? Respiración y ventilación. Entonces vamos a evaluar, vamos a asegurar la oxigenación, la ventilación adecuada, la frecuencia respiratoria, el movimiento de la caja torácica, la entrada del aire y su saturación del oxígeno. Esta es la manera de evaluar la B. ¿Por qué dice frecuencia respiratoria? ¿Por qué dice movimientos de la caja torácica? ¿Eso no es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo respiración y ventilación? ¿Qué involucra la respiración? El intercambio de oxígeno y dióxido. ¿Ya? Que necesitamos tener una vía aérea permeable para que ocurra el intercambio. ¿Y en la ventilación? ¿Qué necesita? El mecanismo necesita de la caja torácica, de los músculos de la caja torácica, de todo lo que viene a ser la parte interna. Entonces, movimiento de la caja torácica, frecuencia respiratoria, la entrada del aire y la saturación nos van a indicar tanto la respiración y ventilación. ¿Qué patologías vamos a identificar que nos puedan obstruir todo lo que vamos a revisar? Estamos en pacientes de trauma, ¿ya? Los pacientes de trauma que pueden estar involucrados en la respiración, ¿cuáles son? Ya, pero Neumotórax. vamos a ir paso a paso. Un paciente que está accidentado. Aquí muchos consumen bolo, ¿no es cierto? ¿Conocen el bolo? La coca, bolean. Los jóvenes hoy en día bolean mucho. Entonces, ¿qué le dije? Que los que tenían 20 a 40 años tienen mayor incidencia a sufrir accidentes de tránsito. Entonces, este joven puede estar con su bolo, se accidenta y no es que el bolo va a salir hacia afuera. Bien, si sale, ¿no? Y si se lo traga, va a ser un cuerpo extraño en vía aérea. Entonces no va a estar ocurriendo que ingrese el oxígeno, no va a haber una entrada de aire. Sencillo. Otro caso, hay un edema de la lengua y la lengua se cae para atrás. ¿Obstruye la vía aérea? Sí. ¿Qué otro caso más podríamos ver? Los viejitos o no viejitos también, porque llegan a tener dentadura falsa, que son estas placas dentales, y que en el accidente no es que van a estar intactas, muchas veces se van a partir y estos pedazos pueden entrarse y ser un cuerpo extraño, lo mismo. Entonces, movimientos de la caja torácica, ejemplo, fracturas frontales, pueden ser del tórax volante, que le llaman. ¿Qué era el tórax volante? Ustedes no han leído nada de la televisión. Sí, es una fractura costal, ¿no? Tenemos el tórax inestable, el tórax volante, son
son o tórax soplante también le dicen, que son por traumas, por ejemplo el del cuchillo sería un tórax volante. El tórax inestable son fracturas que vienen a ser dos fracturas consecutivas, mejor dicho, dos trazos fracturales en una misma costilla en dos costillas consecutivas, dos o más costillas consecutivas. Ese es el concepto de un tórax inestable. El tórax inestable es producto de que eso nos dice que hay un mal movimiento de la caja torácica. Entonces vamos a tener compromiso de la ventilación. Todas esas cosas vamos a identificar. Entonces, ¿cuál era nuestro peligro latente en la B? Tenemos que identificar justamente lo que les estaba mencionando ahorita. ¿Son problemas de la vía aérea o son problemas de ventilación? Entonces, si identificábamos un problema, ¿qué teníamos que hacer? Reanimarlo, ¿no es cierto? Si es un problema de la ventilación y nosotros nos desesperamos y hacemos y nos equivocamos de pulmón y a mí me dijeron que era en el segundo espacio intercostal, línea clavicular, pero no me dijeron de qué pulmón. ¿Sí? ¿Qué le voy a provocar? Neumotórax iatrogénico. ¿Quién se lo provocó? Ustedes, ¿no es cierto? Puede ser por confusión del movimiento, el ambiente, han sacado riñones que no deberían sacar. Imagínense que no van a hacer ustedes en el momento del trauma. Puede ser que les pase, siempre tienen que estar alerta. Entonces, un neumotórax iatrogénico también puede ser producto de una reanimación cardiopulmonar por fracturas que nosotros le estamos ocasionando, obviamente para salvarlo al paciente, o por mala técnica que nosotros hagamos. Entonces, para eso vamos a ir practicando los muñecos y vamos a ir sabiendo entre ustedes, también nos vamos a reanimar. Si duele, ¿no? ¿Alguien se ha reanimado? Cuando yo era estudiante practicaba mucho. Y ahí me di cuenta que no, duele bastante. Igual me ampusé una vez y es feo. La entrada del oxígeno es fuerte. Uno tiene que ser curioso para saber cómo funcionan las cosas. ¿En qué letra vamos? La C. Circulación más control de hemorragia. Entonces vamos a evaluar la perfusión orgánica. Vamos a evaluar al mismo tiempo el nivel de conciencia, porque ya les dije, si el cerebro está bien perfundido o por el mismo shock hipovolémico hay nivel de conciencia deteriorado, ¿no? Color, temperatura de la piel, frecuencia y características del pulso. Entonces, esto vamos a ir viendo de acuerdo a la evaluación que vamos a ir haciendo de manera continua. No hay mucho que explicar porque es algo sencillo. Entonces, el control de las hemorragias, restaurar el volumen, reevaluar al paciente. Vamos a ir haciendo, como dijimos, en la cera, circulación más control de hemorragia. ¿Cómo controlamos la hemorragia? Haciendo hemostasia en el lugar que evidentemente estamos viendo la hemorragia. Si hay y el otro paso, ¿cuál sería? Colocación de las vías periféricas que mencionamos, colocar 1, 2, 3, 4, dependiendo de la gravedad del paciente, dependiendo de los signos de hemodinámicos que vamos a ver en ese momento, y vamos a comenzar a cargarle volemia, cristaloide, Ringer lactato, soluciones fisiológicas, lo que tengamos, hasta que podamos reponer hemoderivados si es necesario, ¿no? Entonces, la idea es restaurar el volumen y reevaluar al paciente. ¿Y qué peligro vamos a tener con los pacientes especiales, no? ¿Por qué dice medicamentos ahí? Ustedes no son muy preguntones, ¿no? ¿Por qué dice medicamento? No son por las alergias. Sí. Anticoagulantes. ¿Por qué es importante saber si el paciente consume los anticoagulantes?
pues no va a coagular la sangre, va a ser fácil. ¿Qué otro medicamento más importante en circulación? Bueno, seguimos en la línea de los antiagregantes o anticoagulantes. No, otro. Beta bloqueantes. ¿Por qué creen? Ya han avanzado en cardiología, ¿no? ¿Cómo que no? No se olviden que yo también salí de acá. ¿Por qué creen que los beta bloqueantes es importante en el manejo de la circulación? ¿Cuál es el accionar de los beta bloqueantes? Bloquear. Bloquear los receptores beta. ¿Y cuál es la función de los receptores beta? O bueno, ¿cuál va a ser su mecanismo de acción de los beta bloqueantes? Va a disminuir el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué significa para nuestro paciente? Va a tener una frecuencia cardíaca disminuida. Por ende, va a tener una frecuencia cardíaca disminuida. Y para nosotros que necesitamos identificar los signos de shock, ¿cuáles eran? Taquicardia. Si este paciente está consumiendo beta bloqueante, me está enmascarando una posible signo de shock del paciente. Entonces, para mí es importante saber. Obviamente, este paciente no está haciendo taquicardia porque consume beta bloqueante. Pero si yo le hago una gasometría y me sale que está por el piso su hemoglobina, ¿qué tengo que hacer? No solamente tengo que apoyarme con los cristaloides, sino que también tengo que identificar el sangrado, o sea, meterlo a quirófano, porque si yo le sigo metiendo agua a ese canasto que está con hueco, ¿qué voy a hacer? Nada, pues, ¿no? Tengo que identificar la causa de mi sangrado, muy aparte de ir haciendo las reposiciones hasta que yo identifique el sangrado. Entonces es importante saber, ¿por qué dicen los atletas? ¿Por qué no preguntan? ¿Qué habíamos dicho de los atletas? Gasto cardíaco alto. ¿Y qué hacían? Enmascar. Igual, ellos son bradicárdicos por naturaleza. Ustedes agarran y los ocultan a ellos o le toman la frecuencia cardíaca que está en 50, 60 y es normal para ellos. Entonces los exponemos a algo en un trauma donde él está perdiendo sangre y evidentemente va a subir la frecuencia cardíaca porque es lo primero que sufre. Y va a necesitar, y a ustedes les va a mostrar 70, pero para él ya está picádico. Y ustedes notan normal. Entonces otra vez nos está enmascarando el cuadro de signos de shock. Entonces si vemos a un hombre bien mamado, tomarlo en cuenta, ¿ya? La D, déficit neurológico. Vamos a evaluar. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Con la pregunta. Muy aparte, tenemos una escala de coma de Glasgow, donde ahí nos va a evaluar la respuesta motora, nos va a evaluar la respuesta ocular, nos va a evaluar la respuesta verbal. Cada quien tiene su puntaje. Motora, ¿cuántos puntos tiene? 6. Ocular, ¿cuántos puntos tiene? 4. ¿Y verbal? 5. Entonces, al igual que también la respuesta de la pupila, tenemos que observar, ¿no? Entonces, tenemos que observar si este presenta algún deterioro neurológico. Esa es la precaución que tenemos que tomar en cuenta en esta letra. Como les dije, esto es reevaluación continua, no porque una sola vez le hicieron, y no es que ustedes se tienen que tomar, o sea, esto es con la práctica también, ¿no? No es que se van a tomar 10 minutos en evaluar con la escala de Glasgow. Tampoco van a cometer el error, porque nos gusta a nosotros, a los internos, decirles, anda a buscarlo, hay glasómetro. El glaugómetro. Y ustedes están en todo el hospital buscando el glasómetro. Porque tenés que evaluar en la escala de Glasgow cada 2 horas. ¿Digo? ¿Cómo se evaluaban? ¿No? Es con sencillas preguntas o evaluaciones que te
Entonces ahí vamos a ir identificando, colocando la evaluación. Si nos responde o no nos responde al dolor, a lo verbal, y vamos a ir estudiando detenidamente cada uno de ellos. ¿Ya? Y la respuesta de la pupila, que es con una linternita o que todo el mundo maneja su celular, que ya creo que nadie corta la linternita, igual sirve. Y la E, que era la exposición y control de ambiente. Entonces, ¿teníamos que desvestirlo al paciente completamente? Sí, pero eso no quiere decir que lo vamos a dejar chuto al paciente, porque tenemos que evitar también la hipotermia. No se olviden que el paciente está en estado de shock. Si estamos con un shock hipovolémico, parte de lo que teníamos que evaluar, que era la piel, la temperatura. Y la piel fría es un signo de shock hipovolémico. Entonces, al exponerlo al paciente, ¿qué es lo que vamos a ver? Lesiones ocultas posibles. Que era lo que yo les mencionaba, ¿no es cierto? En la área genital y en la área anal. Si nosotros hacíamos un tacto rectal y el esfínter era complaciente, ¿qué era sospecha de? Un trauma raquimedular. A ver si siguieron estudiando e indagando si verdaderamente lo que yo digo es cierto. Si la próstata está elevada en los varones, ¿qué significa? Eso yo no les dije. ¿Qué? Puede significar que el paciente está con trauma de pelvis. Y si es un trauma de pelvis, también nos puede asociar a un trauma de uretra. Y si estamos frente a un trauma de uretra, ¿qué era lo que no teníamos que colocar? Sonda Holter. ¿Cierto? Entonces, ¿vieron qué sencillo es evaluar a un paciente? ¿Cuál es el objetivo de reanimación? Tenemos que proteger y asegurar la vía aérea, ventilar y oxigenar. Y para el sangrado, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Colocación de los cristaloides a través de las vías periféricas que vamos a tener. Entonces, para proteger de una hipotermia, ¿qué le podemos hacer al paciente aparte de taparlo? Colocar las soluciones que vamos a colocar, los cristaloides como el brinque lactato, atemperados. Si tenemos la posibilidad de calentar estas soluciones para evitar la hipotermia, perfecto. ¿Ya? Entonces, lo que les decía sobre los anexos en la revisión primaria, ¿van a ser los signos vitales? Sí. ¿Va a ser la escala de coma de Glasgow? Sí. ¿Va a ser una gasometría? Sí, porque les dije que puede ser que nos estén mascarando el gordito, el atleta, el que utiliza beta-bloqueante. La gasometría nos va a ayudar. El gasto urinario es importante. Si le colocamos los catéteres urinarios, si colocamos la sonda nasogástrica, entonces obviamente ahí les estoy mencionando que no le vamos a colocar a esos pacientes si está contraindicado y evidenciamos el trabajo, ¿no? Dentro de nuestros anexos igual está la revisión del pulso, el oxígeno a través del oxígeno, ¿no? Dentro de los anexos también están los estudios de diagnóstico. ¿Cuáles son los más importantes que deberíamos utilizar dentro de la revisión primaria? Que no vamos a perder mucho tiempo, son las radiografías portátiles. La radiografía portátil, la más importante que tenemos que realizar dentro de nuestra revisión primaria, no se confunda. Radiografía de tórax, AP y panorámica de pecho, acompañado de una ecografía FAS, que va a identificar 4 puntos, 4 ángulos. ¿Cuáles son esos ángulos? ¿Conocen qué es el FAS? ¿No? Es una ecografía que se realiza en estos pacientes de trauma, así como dice, como si fuera veloz. Es una ecografía rápida, donde vemos solo 4 puntos. No necesitamos estar haciendo y midiendo si qué tamaño tiene el riñón, qué tamaño tiene el hígado.
Vemos el espacio hepatorenal, vemos el espacio esplenorenal, vemos el espacio fondo saco de Douglas o fondo recto vesical. Entonces ahí está el FAS. Antes era usado, que era el LPD, la parotomía, ya no, solo se hacía un agujerito en el ombligo y se metía una especie de catéter para identificar qué era lo que salía ahí, sangre, que era lo más que íbamos a encontrar, obviamente, o nada, ¿no? Para identificar los traumas abdominales cerrados. Hoy en día, con esto de la tecnología que tenemos, obviamente lo hemos dejado de usar, ¿ya? Pero si nos encontramos en el bosque, en el campo, donde tenemos que hacer el transporte, no tenemos nada y queremos salvar la vida, obviamente podemos hacerlo, ¿no? Pero ahí está el FAS que yo les mencionaba, ¿no? Los 4 espacios. Ah, no les dije el último espacio. Y tampoco me dicen. El cuarto espacio es pericardio, ¿ya? Entonces era hepatorenal, esplenorenal, fondo saco de Douglas, fondo recto vesical y pericardio. Entonces, vamos a reanimar antes del traslado. Evidentemente no lo vamos a mandar con la hemodinamia inestable al paciente. No lo vamos a mandar sin el collarín, sin la tabla espinal, sin unas vías periféricas, sin cristaloide, sin haberle tomado los signos, sin saber su presión por lo menos. Entonces tenemos que hacer una reanimación antes del traslado. Pero, ¿qué dice ahí? No tenemos que retrasar el traslado por estar realizando estudios complementarios. No es que este paciente está tequeado, yo en serio sé que este paciente tiene un hematoma subdural o epidural, hagámosle la toma antes de irle. El paciente está con deterioro del agua, ni siquiera sin intubar por último. Entonces, ¿qué es lo que está peligrando? El paciente se puede clavar, puede llegar a paro cardiorrespiratorio en el transporte nada más porque yo, pero con tomografía. No te justifica tensionar, ni tu retraso. Entonces, comenzamos con la revisión secundaria, donde vamos a realizar la historia y el examen físico completo. ¿Cuándo? Después de haber terminado la revisión primaria. Cuando ya hayamos reevaluado 1 y 10.000 veces el ABCD y todas sus funciones vitales estén regresando a la normalidad o esté estable. En ese momento nosotros vamos a poder realizar la revisión secundaria. ¿Qué es lo que compete para esta revisión secundaria? Vamos a hacer la historia, el examen físico desde el pie hasta la cabeza, el examen neurológico completo, vamos a hacer los estudios complementarios específicos como la tomografía de resonancia, cualquier estudio que sea de mayor relevancia, y vamos a hacer la reevaluación de la revisión secundaria. La historia, ¿cómo la vamos a hacer? Hay un mnemotécnico donde dice AM. Vamos a tomar en cuenta las preguntas para sus alergias. ¿Qué medicamentos está tomando el paciente? ¿Tomó antes del accidente? ¿Toma de manera frecuente? ¿Qué patologías tiene el paciente con comorbilidades que la estén asociando? ¿Está con un embarazo la paciente? Libaciones significa que si haya consumido una especie de droga o alcohol previo al accidente. Entonces ahí entra la libación. El ambiente, los eventos y el mecanismo del trauma, ¿no? Entonces, ¿por qué dijimos que era importante saber el mecanismo de lesión? Porque nos va a ayudar a recapitular la escena que pasó, vamos a revivir
por dónde fue a exponer su cuerpo y qué posibilidades de lesiones al exponerse, ya sea al fuego, a ese evento como están viendo acá, que se llama vuelco en campana. Entonces, nos va a describir la lesión posible que el paciente tiene. Si solo sabemos cómo él se accidentó, nuestros ojos van a visualizar exactamente eso. Si yo te digo, me golpeé el pie, no me vas a examinar la cabeza, ¿no es cierto? Entonces vas a ir a mi pie. Exactamente me vas a mirar el pie, que es lo que tengo. Es lo mismo. Si te dicen, yo me accidenté, ¿cómo le había pasado el accidente al joven? Estaba en calidad de motocicleta, impactó sobre una pared, ¿no? Entonces, ¿cómo es la motocicleta? Tiene un manubrio, puede golpear el tórax, puede golpear el abdomen, puede golpear la cara contra la pared. O sea, todas esas cosas podemos estar visualizando en este momento. Ya. La cabeza, ¿qué es lo que vamos a examinar? Esto es semiología básica, así que les voy a pasar un poquito más rápido para que avancemos. La parte del examen externo, la palpación que vamos a tener en el cuero cabelludo, los ojos, los oídos, tenemos que examinar. Tenemos que incluir la agudeza visual. Ya sabemos que con la linternita vamos a ver si hay midriasis, si hay ¿qué más? Entonces vamos a los peligros latentes que vamos a tomar en cuenta con todo esto es la inconsciencia, el edema periorbitario, la oclusión del canal auditivo. ¿Por qué? ¿Qué nos puede dar esto? Claro, nos va a ir identificando para que nosotros, no se olviden que en este punto estamos haciendo la revisión secundaria. Eso quiere decir que ya lo estabilizamos al paciente. Pero si vemos esto, ¿qué era la reanimación? Tenemos que actuar ante lo que estamos observando. Si vemos que hay una oclusión del canal auditivo, tenemos que pensar que posiblemente hay una fractura de la base del cráneo. Entonces, nuestra interconsulta en neurocirugía, apresurar. Porque el paciente está quedando, ya no nos está escuchando, puede ser que esté con otorragia, puede ser que estemos evidenciando salida de líquido cristalino por la nariz. Entonces, todas esas identificaciones las tenemos que ir haciendo cuando estamos haciendo la revisión secundaria. Y no quitándole importancia porque es secundaria, es más lenta, no. Igual tenemos que hacer la llamada urgente. Maxilofacial, crepitaciones óseas que podamos palpar, deformaciones o mala oclusión dental que tengamos. Entonces, las obstrucciones potenciales de la vía aérea, justamente por crepitaciones óseas que podamos sentir, como les dije, que habíamos mencionado sobre la vía aérea, que donde vamos a palpar los crépitos. ¿Por qué? Los crépitos en el cuello. No es porque aquí haya hueso, sino porque lo vamos a sentir los crépitos. No son crépitos óseos, son crépitos. Eso nos hace indicar, alguien ha palpado estas bolitas así cuando hay un cristal, son vaso o algo, vienen envueltos en estas bolitas que uno aprieta. Más o menos a esa textura, cuando la apretan se tocan las crepitaciones, que estas no son por fracturas óseas, sino son por fracturas de la vía aérea, donde el aire se va a tejido celular subcutáneo. Entonces sentís esas bolitas que apretás, como si fueran apretando así. Y eso nos va a indicar una fractura de vía aérea. ¿Sí? Es importante hacer la A y la B. Importancia, volver otra vez a la A y la B y proteger y reanimar, colocar una vía aérea definitiva, ¿no? Fractura de la placa cribiforme. ¿Cuál es esa placa cribiforme? ¿Dónde está?
Los que pasaron anatomía, a ver, levanten la mano. ¿Ya? ¿Y dónde está eso? ¿Qué conecta con qué conecta? ¿Por qué hay la importancia de la fractura de esta placa? ¿Qué importancia tendría? Olfatorio, sí, pero el que se quede sin oler no es tan importante. Puede vivir. ¿No está conectado acaso con la base del cráneo? ¿Y qué pasaría si está fracturado la base del cráneo que conecta justamente con la nariz? La nariz y la base del cráneo justamente está con la placa cribriforme. Y esa parte, esa plaquita está fracturada. ¿Qué pasaría? Más allá que el líquido cefalorraquídeo se vaya a salir por nuestra nariz, que era lo que yo les decía, el líquido cristalino, también nos puede indicar, puede hacer, como también hay salida, puede haber entrada de aire, neumoencéfalo. Si hay una entrada y salida de las cosas, puede generar infección y eso nos puede dar una meningitis. ¿Qué otra cosa aparte? Si nosotros tenemos una posible, vemos que hay líquido cristalino saliendo, vemos la fractura, palpamos los crépitos, hay una sospecha, tenemos el signo de Batle, tenemos la equimosis palpebral, todo nos dice que hay una fractura de base del cráneo y nosotros colocamos, el paciente deteriora, la vía aérea está complicada, necesitamos ¿qué era? Ventilar al paciente, controlar la vía aérea y ventilar al paciente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se hace la intubación? Orofaringio, ¿cierto? Pero aparte yo les había indicado que tenemos que colocar sondas nasogástricas, sondas Foley y evaluar de manera, porque era parte de nuestras evaluaciones que íbamos a ir haciendo de la hemodinámica. Y le vamos a colocar una sonda nasogástrica a este paciente. ¿Por qué? Porque ahí sí se le va a ir al cerebro. Entonces vamos a tener esa placa radiográfica que circula en las redes, que la sonda está. Entonces en el cuello, el mecanismo del cuello del tejido celular subcutáneo, que más o menos era lo que yo les estaba mencionando, podemos tener mecanismos cerrados o penetrantes y podemos tener estos crépitos justamente, ¿no? Que nos pueden estar dando unas obstrucciones, de hecho, unas fracturas de la vía aérea que también nos va a generar obstrucciones de la vía aérea, ¿no? Síntomas de ronquera nos va a indicar que hay un edema laringio posible de los pacientes con quemadura, aspiración de dióxido de carbono. Y bueno, los hallazgos importantes que tenemos que tener en cuenta: crépitos, hematomas, estridores y soplos que vayamos a identificar en el cuerpo. ¿Qué síntomas, qué peligros latentes tenemos que tomar en cuenta? Que son síntomas y signos tardíos. Estas obstrucciones por lo general son progresivas de la vía aérea que les indicaba. Son lesiones ocultas, que para eso necesitamos el tiempo necesario en esta revisión secundaria. Pasamos al área del tórax. La semiología nos dice que primero tenemos que mirar, luego y vamos a hacer los estudios complementarios. Que les dije que podíamos hacer una radiografía del tórax con un portal, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a identificar. Pero en un neumotórax, atención, ¿se hacía una radiografía? En el abdomen, la semiología nos dice que primero vamos a, luego
joven que tenía el cuchillo en el tórax. ¿Se acuerdan? El señor. ¿Se lo sacan? ¿No? Pero si ustedes son los médicos. Entonces llamamos a un médico. Ya, estamos en quirófano, ¿lo sacamos? ¿Y cómo vamos a saber si no lo sacamos? Digamos que digamos que estuve en la calle y no es que por lo general te acuchillan y te dejan el cuchillo y se van, ¿no? Por lo general te acuchillan y 2, 3 veces y se van con el cuchillo, ¿cierto? Digamos que sea este escenario. Ustedes van, los rescatan, los llevan al hospital, están en el hospital y ven la herida que les sopla la cara en el tórax. Ustedes meten el dedo para saber si realmente van a tocar pulmón o qué van a tocar. ¿Por qué? Tienen que explorar. ¿Por qué no se toca el pulmón? ¿Por qué no se toca el tórax? ¿Por qué no se explora la herida? Porque podemos estar generando la pleura. Lo magnífico de la pleura es que ella se cierra solita. Entonces puede ser que ella llegue a cerrarse, pero si vos vas y de dañino estás haciendo eso, obviamente no se va a hacer. Entonces va a seguir siendo soplante. Pero si en el abdomen sea el caso de que este mismo acuchillador me dio en el abdomen sí lo examino la herida, sí. En el abdomen sí exploramos, sí necesitamos meter el dedo, porque el cuchillo puede haber sido así de miniatura y yo ser gordita y tengo harto tejido adiposo, aunque no parezca, y no llegó a mi abdomen adentro. Entonces no es un trauma abdominal penetrante, porque para ser penetrante tiene que pasar el peritoneo, para ser penetrante en el tórax tiene que pasar la pleura, ¿no? Entonces, en el tórax no se explora, en cuello no se explora, solo se comprime, se tapa. Ya les voy a ir enseñando cómo se hace la técnica. Entonces, ¿qué es importante en el abdomen? En los peligros latentes, las lesiones de víscera hueca y las lesiones retroperitoneales, porque las lesiones retroperitoneales son las más complicadas de identificar y son las que más fácilmente se nos deteriora el paciente y se muere. El perineo, ya habíamos hablado en la anterior clase: contusiones, hemotomas, laceraciones, sangrado de uretra. El recto, el tono del esfínter, la próstata elevada, las fracturas de pelvis, la integridad de la pared rectal, si hay sangre, no hay sangre. ¿Qué habíamos dicho si la próstata estaba elevada? Fractura de pelvis posible, fractura de uretra posible. Entonces, si la próstata está elevada, mejor ni le coloco una sonda Foley, ¿no? Y en la vagina igual. Obviamente no es que le vamos a hacer un tacto, ¿no? No somos ginecólogos, pero sí podemos evidenciar sangrados, laceraciones evidentes por fuera. ¿Okay? En la pelvis, les dije que la radiografía que teníamos que hacer dentro era la panorámica de pelvis. Más allá de eso, ver si la pelvis está fija, inestable, ver si hay dolor en la examinación semiológica de la pelvis, ver semiológicamente, ya que vamos a examinar, si una de las piernas, o sea de las extremidades, está cortada, está lateralizada hacia afuera, lateralizada hacia adentro. Todo eso vamos a ir identificando de qué se trata, qué posibilidades puede haber. Fractura de pelvis, fractura de cadera, luxación de cadera. ¿Qué es lo que está pasando? La inestabilidad nos va a decir posible fractura de pelvis.
Y si estamos hablando de una fractura posible de pelvis, posiblemente vamos a tener la fractura de uretra. Y si tenemos una fractura de pelvis y de uretra, también tenemos que identificar que tenemos grandes vasos. ¿Qué vasos pasan por ahí? Las ilíacas, ¿no? Y las ilíacas manejan bastante volumen. Entonces podemos estar perdiendo entre 1 litro a 1,5 litros en segundos, minutos, horas de la escena. Entonces se nos puede estar choqueando el paciente mientras nosotros estamos examinando otras cosas, ¿no? Entonces no es que nosotros cada que reevaluemos al paciente, ¿cómo está? ¿No? Y seguimos manipulando esa cadera y la seguimos, sí, está inestable, sí, ya sabemos que está inestable, deja de menuquearla a la pobre porque manipularla de muy exceso, si es que no estaba comprometida la ilíaca, la podés estar comprometida. ¿Ya? Y bueno, las extremidades, contusiones, deformaciones, dolor, percusión, el estado neurovascular que va a tener el periférico del paciente, con los pulsos periféricos vamos a poder tener en cuenta las extremidades, nuestra revisión circular. Músculo esquelético, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Hemorragias potenciales, fracturas no identificadas, lesiones de ligamentos, tejidos blandos y lo más importante y crucial, el síndrome compartimental. Los síndromes compartimentales vienen a ser un sufrimiento de la musculatura, del músculo esquelético. No le llega una oxigenación, una perfusión adecuada. Y si nosotros no hacemos algo por esta extremidad, la podemos estar perdiendo. Cuando vemos síndromes compartimentales por fracturas multifragmentarias o por quemaduras circulares. Cuando nos toque quemaduras les voy a dar casos muy bonitos que se van a dar cuenta. Y llegamos a la parte neurológica donde vamos a hacer con la escala de coma de Glasgow, el tamaño de reacción de la pupila, los signos de lateralización, que significa que vamos a tener una hemiparesia o una hemiplegia. Eso nos va a decir dónde más o menos estaría ubicada la lesión posible, la reevaluación frecuente que tenemos que tener y obviamente todo es para prevenir las lesiones cerebrales secundarias, ¿no? Entonces, si identificamos algo en nuestra evaluación neurológica completa que vamos a hacer, apurar a nuestra interconsulta con neurocirugía. Al igual que en la parte de la neurocirugía, no solamente evalúa el cerebro, también evalúa la columna cervical. Entonces tenemos que evaluar por completo la integridad. Para eso se lo lateraliza al paciente de manera conjunta y vamos a identificar vértebra por vértebra. No es nomás, así está bien. Tenemos que palpar. Las crepitaciones óseas nos va a informar. Porque no se olviden que después que terminemos la revisión secundaria, nosotros vamos a pedir los anexos que van a hacer estos estudios complementarios. ¿Cómo vamos a pedir una radiografía panorámica de la columna torácica, de las lumbares, de la sacra o de las cervicales si no tenemos ni idea dónde está la fractura? Entonces tenemos que examinar los reflejos y los estudios de imagen que va a hacer alguno, ¿no? Entonces toda esta evaluación que vamos a hacer secundaria tanto de la columna vertebral, que también nos va a involucrar la médula espinal, nos tiene que llevar sí o sí a una consulta con neurocirugía. Posterior a una evaluación con neurocirugía o posterior pasada las 6 horas, ya podemos retirar nuestra tabla espinal. Porque la tabla espinal, ¿para qué es? Justamente para rectificar este cuerpo y evitar los traumas raquimedulares posibles del paciente, porque estamos con el collarín y con la tabla espinal. El collarín lo mantenemos hasta que el neurocirujano nos diga sáquese. Mientras tanto ustedes lo tienen
pero la tabla espinal no la podemos dejar mucho tiempo. ¿Por qué? Eso no quiere decir que el paciente ahora sí lo vamos a tener sentado, no. Pero tenerlo mucho tiempo en una madera dura, podemos generar lesiones de decúbito, donde ya vamos a tener úlceras de decúbito. No nos conviene lesionarlo más al paciente. Entonces, importante que ustedes realicen estas las inmovilizaciones de manera completa, porque justamente lo que tenemos que evitar, o sea, estos peligros latentes que podemos evidenciar son las inmovilizaciones incompletas. Que el paciente no esté con el collar unicelular, que el paciente no esté con su tabla espinal. Obviamente pasadas las 6 horas ustedes se pueden justificar que sí, el paciente ya requería estar sin la tabla espinal. Porque puede estar habiendo un deterioro neurológico por su mala inmovilización. ¿Cuáles son? Y luego de ello lo vamos a llevar a los estudios especializados según lo indicado, según el examen físico que hemos realizado. Pero cuidado con el deterioro del paciente, cuidado con que estemos retrasando el traslado, cuidado que estemos que haya una comunicación deficiente, nada más porque lo dejamos ahí olvidados al paciente en los estudios complementarios que lo mandamos a realizar. Entonces, ¿cómo podemos minimizar las lesiones no diagnosticadas? Tenemos que tener bien claro el mecanismo de lesión que tenemos del paciente, el mecanismo de lesión que sucedió, el mecanismo de trauma, para poder identificar la alta incidencia que hay de estos pacientes, o sea, identificar estas lesiones de alta incidencia dentro de esta hora dorada. Entonces tenemos que realizar estas reevaluaciones de manera frecuente, ¿no? Para identificar, diagnosticar y tratar. Importante dentro de todo esto, ya hemos hecho la revisión primaria, ya hicimos la evaluación secundaria, ya lo enviamos al paciente a hacer sus estudios complementarios, y eso no quiere decir que nos estamos olvidando de un punto importante. El paciente se está quejando de dolor, no tenemos que omitir eso, aliviar el dolor, aliviar la ansiedad del paciente, administrarlo de una intravenosa y monitorizar de manera frecuente. No vayan a olvidar que también pueden estarle dando analgésicos muy fuertes que pueden estar enmascarando el cuadro. Entonces, ¿qué pacientes son los que yo debo de trasladar a un centro de mayor nivel o de mayor cuidado, o donde tengan el material adecuado para poder ser un soporte vital de este paciente? Tenemos que saber qué paciente vamos a trasladar. Entonces son aquellos pacientes complejos, donde necesitan un manejo multidisciplinario, porque tienen patologías o gravedades multisistémicas, pacientes con comorbilidades asociadas o edades extremas o embarazo. Extrema se refiere a los pacientes viejitos o a los pacientes de corta edad, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo vamos a trasladar? Cuando ya nosotros hayamos controlado la vía aérea, tengamos una buena ventilación y hayamos contenido la parte de la hemorragia. Recién podemos trasladar, porque si lo hacemos muy pronto, dentro de nuestro traslado puede estar ocurriendo justamente estos dos deterioros. Entonces, del hospital local, los traslados podemos llevarlos al hospital local si es que es un evento, o sea, como les mencionaba, las ambulancias tienen que irse al lugar más cercano. Del lugar más cercano, por ejemplo, nos accidentamos cerca de la Caja Nacional, nos llevan a la Caja Nacional, pero nosotros no somos asegurados de la Caja Nacional. Nos hacen
la estabilización hemodinámica y nos llevan a nuestro centro que nos corresponde, a una clínica por SOAT, por lo que sea. Entonces primero tiene que haber la intervención del ABC, la revisión primaria, la estabilización y recién traslado al centro de trauma o al